En uno de los rincones más olvidados de Santa Beatriz, donde las calles parecían haber sido devoradas por el polvo y el abandono, vivía una mujer mayor llamada Carmen Andrade. La fachada de su casa, con la pintura cuarteada y las ventanas cubiertas de polvo, era apenas el reflejo tenue de lo que ocurría dentro. Aunque la propiedad estaba a su nombre y legalmente le pertenecía, lo cierto era que Carmen no vivía en paz. Tenía un techo, sí, pero no tenía tranquilidad. Tenía paredes que la resguardaban de la lluvia, pero no del desprecio. Y lo más duro, no tenía libertad dentro de su propio hogar. Con el paso de los años, sus hijos, Sergio y Mabel, se habían instalado en la casa con un discurso dulce y tranquilizador. «Queremos cuidarte, mamá», le dijeron. Palabras que en su momento Carmen recibió con gratitud, con esa esperanza ingenua de una madre que desea sentirse amada y protegida en su vejez. Pero el tiempo, ese testigo que no miente, fue revelando la verdad oculta detrás de aquellas promesas. Lo que comenzó como una supuesta muestra de cariño se transformó lentamente en una prisión disfrazada. Sergio, su hijo mayor, se adueñó del control de todo lo que ocurría en la casa. Mabel, su hija menor, le seguía los pasos, imitando su tono, su dureza, incluso su desprecio. El ambiente que antes albergó risas y sobremesas se convirtió en un espacio tenso, donde cualquier palabra podía desatar una tormenta de gritos y humillaciones. «¿Otra vez dejaste abierta la ventana del baño, mamá? Eres una irresponsable», reclamaba Mabel, alzando la voz desde la cocina. «Deberías estar en un asilo, mamá. Nosotros tenemos que hacer todo aquí. ¿Qué haces tú?» «Nada», añadía Sergio con frialdad, sin siquiera mirarla a los ojos. Carmen escuchaba todo en silencio. Bajaba la cabeza y sentía cómo la vergüenza se le metía en los huesos. Se mordía los labios para no llorar frente a ellos. En su corazón aún se albergaba la necesidad de no parecer débil. Pero por las noches, cuando todo se apagaba, cuando sus hijos ya estaban en sus habitaciones, riendo con sus programas de televisión o hablando por teléfono como si fueran dueños absolutos de la casa, ella se encerraba en su cuarto. Un cuarto pequeño, oscuro, de paredes frías y sin calefacción. Allí, sola, Carmen lloraba. No tenía una cama cómoda. Dormía en un colchón viejo, hundido en el centro, con una sábana raída y una manta delgada que no lograba cubrirle los pies. Le habían quitado hasta el derecho a un poco de abrigo. «Esos gastos no son necesarios», le dijo Mabel una vez, cuando ella le pidió una frazada nueva. «No te vas a morir de frío, exagerada». Lo más triste de todo era ver cómo su pensión, esa que recibía cada mes tras una vida entera de trabajo duro como costurera, se esfumaba en manos de sus hijos. Ellos la cobraban, la administraban, la gastaban como si fuera de ellos. Usaban su dinero para pagar la cuenta del internet, para comprar comida que apenas le daban, para salir con sus amigos, para comprar cosas innecesarias. Mientras tanto, Carmen apenas comía. A veces una taza de sopa, a veces pan duro con té. «Mamá, ya comiste, no te hagas la víctima», le dijo Sergio un mediodía, cuando ella, temblorosa, se sirvió un poco más de arroz. «No hay por qué repetir, hay que ahorrar», añadió Mabel, cerrando la olla con fuerza. Carmen ya no discutía, ya ni siquiera pedía. Había aprendido que hablar era inútil, que toda palabra suya sería devuelta con burla o desprecio, y entonces se callaba. Se sentaba en la esquina de la mesa, con la mirada baja, y fingía que no le dolía. Fingía que no recordaba lo diferente que era todo antes, cuando ellos eran niños, y ella lo daba todo por verlos sonreír. Recordaba cuando cosía hasta la madrugada para comprarles útiles escolares, cuando les preparaba su almuerzo favorito los domingos, cuando les curaba la fiebre y les cantaba bajito para que durmieran tranquilos. Qué rápido se les olvidó, pensaba. Qué poco vale una madre cuando envejece. Las humillaciones eran diarias, las palabras filosas, los gestos crueles. Ya no había espacio para el cariño, ni un abrazo, ni un buenos días, ni un simple «¿Cómo estás, mamá?». Carmen era una sombra en su propia casa, un estorbo que sus propios hijos toleraban solo porque podían exprimirle cada centavo. Y sin embargo, cada noche, al apagar la luz, Carmen se aferraba a un hilo invisible de esperanza. A veces rezaba en voz baja, a veces hablaba sola. «Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué ellos, mis hijos?». Las paredes no respondían, solo devolvían el eco de su dolor.
Su habitación, más que un cuarto, era una celda. No tenía televisión, ni radio, ni compañía, solo un espejo pequeño, una silla coja y una cómoda con algunos recuerdos viejos. Una foto de su boda, un dibujo que Sergio hizo en la escuela cuando tenía 5 años, una carta que Mabel le escribió en el Día de la Madre con letras torcidas y corazón rojo. A veces los miraba y se preguntaba dónde habían quedado esos niños, dónde se perdieron, en qué momento se volvieron verdugos. Y cada mañana, cuando salía de su cuarto, lo hacía con la espalda un poco más encorvada. No solo por la edad, sino por el peso del desprecio. Había dejado de vivir, solo existía, solo esperaba que los días pasaran, que el silencio no doliera tanto, que el corazón resistiera una noche más, pero muy dentro de sí, Carmen aún conservaba una chispa, una voz apagada que le decía, cada tanto, que no todo estaba perdido. Aunque cada vez era más débil, aún existía, y esa voz le repetía, en los momentos más duros, tú no naciste para sufrir esto, tú mereces algo más. Y aunque ella no lo sabía todavía, esa voz, un día, sería más fuerte que el miedo. La situación, que ya era insostenible, comenzó a tomar un giro aún más oscuro. Lo que antes eran solo palabras afiladas y miradas cargadas de desprecio, ahora se convertía en empujones, golpes y silencios amenazantes. Sergio, su hijo mayor, empezó a perder la paciencia con más frecuencia. Ya no disimulaba su mal humor, ni se esforzaba por parecer protector o comprensivo. Cada vez que Carmen no respondía de inmediato a sus órdenes, o mostraba alguna dificultad para moverse con rapidez, él reaccionaba con violencia. «Apúrate, carajo», le gritó un día, mientras ella intentaba alcanzar el control remoto del televisor con manos temblorosas. No esperó a que lo hiciera. De un empujón seco, la hizo retroceder varios pasos hasta chocar con el borde de la pared. Carmen perdió el equilibrio, y solo por instinto logró sujetarse del marco de la puerta antes de caer al suelo. No fue la primera vez. Ya se había vuelto costumbre. Una palabra mal dicha, un movimiento torpe, una respuesta tardía, y la mano de Sergio se convertía en castigo. Mabel, en cambio, no necesitaba gritar. Su crueldad era distinta, más silenciosa, más calculadora. Tenía una habilidad inquietante para castigar sin dejar marcas evidentes, al menos al principio. Aprovechaba los momentos en los que nadie más estaba presente para lanzar objetos pequeños. Un peine, una esponja húmeda, una servilleta hecha bola. Todo era válido si con eso podía imponer su rabia. «Si no calientas el almuerzo a tiempo, no comas», le dijo con tono seco una tarde en que la comida se demoró unos minutos más de lo habitual. Carmen apenas había encendido la hornilla. El encendedor no funcionaba bien y sus manos ya envejecidas le temblaban más de lo normal. Entonces Mabel, sin pensarlo, tomó una sartén y la lanzó al suelo con fuerza, haciendo que ésta rebotara y golpeara el tobillo de su madre. El dolor fue inmediato. Carmen se encogió, sujetándose la pierna, pero no emitió ningún quejido. Se agachó en silencio y recogió la sartén con una expresión apagada. «Eso te pasa por lenta», dijo Mabel, dándose media vuelta y saliendo de la cocina. Los moretones comenzaron a multiplicarse en el cuerpo de Carmen. Al principio eran pequeños, circulares, de un tono azul claro que se podía confundir con un golpe accidental. Pero con el paso del tiempo, los colores se tornaron más oscuros, algunos llegando a un morado profundo, marcando sus brazos, sus muslos y su espalda baja. Para ocultarlos, comenzó a usar ropa de manga larga incluso en los días más calurosos. Se ponía 2 blusas, se abotonaba hasta el cuello y evitaba que sus hijos la vieran cambiarse. No quería provocar más comentarios. No quería dar excusas. No quería escuchar más burlas. Una mañana, mientras se servía una taza de agua caliente con algo de té viejo, Sergio pasó por su lado y le empujó el codo sin razón aparente. El líquido hirviendo se derramó sobre sus dedos. Carmen soltó la taza, que cayó al suelo y se rompió. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó él con desprecio. «No puedes ni agarrar una taza». Ella no respondió. Solo miró los pedazos de cerámica en el suelo y sintió cómo se formaban lágrimas en sus ojos. Se agachó a recogerlos con cuidado, mientras sus dedos ardían por la quemadura. Él ya se había ido a su cuarto. En las noches, cuando por fin podía encerrarse en su habitación, Carmen se quitaba con dificultad la ropa y observaba las marcas en su cuerpo.
Tocaba con delicadeza los lugares donde más le dolía, como si eso pudiera aliviar el malestar. A veces, al ver un moretón nuevo, se preguntaba cuánto tiempo más iba a resistir, porque ya no era solo el cuerpo el que estaba lastimado. Su alma estaba hecha trizas. Se sentía vacía, rota, irreconocible. No sé por qué sigo aquí. Susurró una vez al espejo, viéndose con el rostro cansado y los ojos hundidos. Dejó de hablar con sus vecinos. Ya no salía a la puerta como solía hacerlo los domingos por la tarde. Había dejado de tejer, de leer, de regar las plantas. Las macetas estaban secas, llenas de tierra dura. La radio que tanto escuchaba acumulaba polvo. Las fotos familiares estaban boca abajo en el cajón de su cómoda, como si verla a ella feliz junto a sus hijos fuera una mentira que dolía demasiado. Empezó a desear no despertar. Cada noche al acostarse se encomendaba a Dios, pero no pedía salud ni fuerza. Solo pedía descanso. Haz que ya no me duela. Repetía, cerrando los ojos mientras el frío de la madrugada la envolvía. Una mañana no quiso levantarse. Se quedó acostada, en posición fetal, con la manta delgada hasta el cuello y los ojos cerrados. No escuchó los gritos de Sergio pidiéndole el desayuno. No atendió los golpes de Mabel en la puerta. Fingió estar dormida. Fingió que ya no estaba. Y por unos minutos se sintió libre. Pero la realidad volvió, como cada día. Sergio abrió la puerta de golpe, entró sin cuidado y al ver que no se movía, se acercó molesto. ¿Qué te pasa ahora? ¿Estás enferma? Preguntó sin preocuparse por la respuesta. Carmen no respondió, solo giró lentamente hacia la pared, como si con eso pudiera alejarse de todo. Él chasqueó la lengua y salió dando un portazo. Mabel apareció al rato con una bandeja de pan viejo y una taza de agua. Come algo. No vas a estar echada todo el día. Dejó la bandeja en la mesa y se fue sin más. Carmen no tocó nada. Tenía la boca seca, pero el alma más seca aún. Empezó a olvidar cosas. No porque su memoria fallara, sino porque ya no quería recordar. Los días eran todos iguales. El sol entraba por la misma rendija. Las mismas voces, los mismos insultos, el mismo desprecio. Su corazón, antes herido, ahora solo estaba cansado. Y aunque todavía respiraba, ya no vivía. Solo quedaba el silencio. Durante años, Carmen guardó silencio. No fue un silencio ocasional ni producto de un malentendido pasajero. Fue un silencio profundo, espeso, impuesto por el miedo y sostenido por el dolor. Un silencio que se volvía más denso con cada grito, con cada empujón, con cada desprecio que recibía de sus propios hijos. Era un silencio que no solo se escuchaba en la casa, sino que se sentía en el cuerpo, en los huesos, en el alma. Carmen se había convertido en una sombra que apenas susurraba su existencia entre las paredes frías de su habitación, aislada del mundo, como si la vida la hubiera apartado de todo aquello que un día la hizo sentir viva. Pasaba sus días encerrada, sin contacto con nadie más allá de Sergio y Mabel, quienes no la trataban como madre, sino como un estorbo molesto. No tenía amigas. Hace años que no recibía una llamada, ni una visita, ni una carta. Los vecinos apenas sabían que estaba viva, y ella ya ni siquiera se asomaba a la ventana para mirar el movimiento de la calle. Le daba vergüenza que la vieran con esa cara cansada, con esa expresión perdida, con esa tristeza que se le había adherido al rostro como una segunda piel. Las tardes eran especialmente largas. El sol entraba por una rendija entre las cortinas rotas y proyectaba una línea de luz sobre la pared, marcando el paso lento del tiempo. Carmen solía sentarse en una silla de madera, junto al armario, con la vista fija en la nada. Ahí, inmóvil, recordaba, no porque quisiera, sino porque la memoria se le venía encima sin pedir permiso. Recordaba los días de juventud, cuando su caminar era firme, su voz tenía fuerza y sus ojos estaban llenos de ilusión. En aquellos tiempos, trabajaba como secretaria en una pequeña oficina del centro. A pesar de no haber estudiado una carrera profesional, había aprendido a mecanografiar con rapidez, a organizar documentos, a hablar con respeto y a ganarse el aprecio de sus jefes. Se levantaba temprano, se arreglaba con esmero y caminaba decidida hasta la parada del bus, con su bolso en una mano y un libro en la otra. Le gustaba leer en los trayectos. Leía novelas de amor, de viajes, de mujeres valientes, historias que la hacían soñar. Porque Carmen, en ese entonces, soñaba con conocer otros lugares, con tomarse fotos frente al mar, con bailar en una fiesta,
con reír sin miedo a ser juzgada. Soñaba con ser querida, y por un tiempo creyó que lo había conseguido. Se casó joven, tuvo a sus hijos con esperanza, y dedicó su vida entera a criarlos con amor, esfuerzo y entrega. Pero ahora, sentada en esa silla, con la espalda encorvada y las manos frías sobre las piernas, se preguntaba qué había fallado. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo fue que dejó de ser madre para convertirse en una carga? Ese vacío la consumía. El dolor no era solo físico, por los golpes o las heridas que apenas sanaban. El verdadero dolor era el emocional, el que se acumulaba como una montaña invisible sobre sus hombros, el que no se curaba con pastillas ni con reposo, el que se sentía al despertar y también al dormir. Y sin embargo, a pesar de todo, Carmen tenía un secreto. Nadie lo sabía, ni Sergio ni Mabel, ni los vecinos, ni siquiera ella misma recordaba con claridad cuándo fue la última vez que lo había mirado. Estaba guardado en una carpeta vieja, escondida dentro del armario de su habitación, una carpeta de cartón gastado, con los bordes doblados y cubierta de polvo. Cada vez que limpiaba sus cosas, pasaba por encima de ella con cuidado, como si fuera un objeto frágil que no debía tocarse. La carpeta había estado ahí durante años, invisible pero presente, como un testigo mudo de su historia. Carmen sabía exactamente dónde estaba, sabía cómo abrirla, qué había dentro, qué significaba cada papel amarillento que contenía. Y aunque nunca hablaba de ello, su mente volvía a ese lugar con frecuencia, como una especie de refugio secreto. Porque dentro de esa carpeta no solo había documentos. Había una parte de su pasado que aún le pertenecía, una parte que nadie había podido robarle. Una tarde, mientras el reloj colgado en la pared daba las 3:30, Carmen se acercó al armario con pasos lentos. Abrió la puerta con esfuerzo y se arrodilló con dificultad. Sus rodillas crujieron, sus huesos dolieron, pero no se detuvo. Metió la mano entre una pila de mantas viejas y sacó la carpeta. La colocó sobre la cama con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Se sentó y la abrió. Dentro había varias hojas, antiguas boletas de pago de la oficina donde había trabajado, una carta de recomendación que le habían dado cuando se jubiló y una fotografía suya en blanco y negro sentada en su escritorio, sonriendo con orgullo. También había un sobre cerrado, con una carta que ella misma se había escrito años atrás, cuando aún creía que la vida le debía algo bueno. Para la Carmen del futuro, decía el sobre. No lo había abierto desde que lo escribió, y aún no lo hizo. Solo lo miró, acarició el papel con los dedos y sintió cómo una lágrima silenciosa descendía por su mejilla. También había, al fondo de la carpeta, un documento legal, el título de propiedad de la casa, a su nombre, con firma, sello y fecha. Ese era el recuerdo más poderoso que conservaba, porque aunque Sergio y Mabel la trataran como si fuera una intrusa, como si la casa les perteneciera, la verdad era otra. Esa casa era suya. Ella la había comprado con años de sacrificio. Era su techo, su espacio, su esfuerzo hecho ladrillo. Pero nunca lo usó para defenderse. Nunca lo sacó para gritar que tenía derechos. Nunca lo mostró como escudo. Porque Carmen, en su fragilidad, había perdido la fuerza de reclamar lo que era suyo. Volvió a guardar la carpeta en el mismo lugar. Cerró el armario con lentitud. Suspiró. Ese era su secreto. Su pequeño pedazo de dignidad guardado entre papeles viejos. Lo único que seguía intacto en un mundo donde todo lo demás se había desmoronado. Y aunque nunca decía nada, aunque vivía en silencio y con miedo, ese secreto seguía ahí, como una semilla enterrada en la tierra seca, como una esperanza que no termina de morir. Era martes por la mañana. El cielo aún estaba cubierto por una tenue niebla, y el sol apenas asomaba tímidamente por entre los techos oxidados del vecindario de Santa Beatriz. En el interior de la casa, el aire era denso, cargado de tensión. Carmen Andrade se acababa de despertar, como cada día, con el cuerpo adolorido, la mente nublada y el corazón encogido. Había dormido mal, con el presentimiento de que algo oscuro se avecinaba, y no se equivocaba. Apenas se había incorporado en la cama, frotándose los ojos con lentitud, cuando la voz de Sergio retumbó desde el pasillo. Su tono no era solo alto, era violento, cargado de rabia, como si llevara días acumulando veneno. «Hoy te vas, vieja loca. Nos cansaste», gritó con fuerza, haciendo que las paredes parecieran estremecerse.
Carmen se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado por unos segundos. El corazón le dio un salto en el pecho. Su respiración se volvió errática. Con manos temblorosas, se sujetó del borde de la cama para levantarse, sin entender si había escuchado bien o si su mente le jugaba una mala pasada. Pero el eco de esas palabras seguía ahí, rebotando en su pecho como un martillo. Mabel apareció segundos después, cruzando el pasillo con una expresión de absoluto desprecio. Fruncía el ceño, sus labios torcidos en una mueca de asco. Asintió con la cabeza, dándole la razón a su hermano. Ya era hora, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que Carmen la escuchara. Esta casa no es un asilo. No podemos seguir cargando con esta mujer. Carmen quiso hablar, quiso defenderse, quiso decir algo, aunque sea un porqué, aunque fuera un simple no me hagan esto. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba cerrada, su cuerpo paralizado, su alma desgarrada. En ese instante, toda su historia parecía haberse resumido en una frase cruel. Hoy te vas. Sergio, por favor, balbuceó con voz casi inaudible. Esta es mi casa. ¿Qué están haciendo? Pero antes de que pudiera decir más, Sergio se le acercó con pasos firmes, con el rostro descompuesto por la furia. No hubo advertencia, no hubo espacio para suplicar. De un solo movimiento, la empujó con fuerza. Carmen no tuvo tiempo de sostenerse. Cayó al suelo con un golpe seco. El codo chocó contra la baldosa con fuerza, haciéndola gritar de dolor. Un hilo de sangre comenzó a correrle por el brazo. Se llevó la mano a la herida mientras las lágrimas brotaban sin control. No llores, tú te lo buscaste, espetó Mabel desde la puerta cruzada de brazos. Siempre te haces la víctima, añadió Sergio, mientras tomaba a su madre del brazo, ignorando el dolor evidente que ella mostraba. Entre empujones y gritos comenzaron a arrastrarla por el pasillo. Carmen no podía creer lo que estaba pasando. No era una pesadilla, era real. Sentía el ardor en su codo, el sabor salado de las lágrimas en los labios, el frío del suelo contra su cuerpo. Intentaba sostenerse de las paredes, de las esquinas, de las puertas, pero ellos se lo impedían. «Suelten, por favor, esta es mi casa», logró gritar con desesperación, con una voz entrecortada por el llanto y el miedo. Sergio apretó los dientes y la jaló más fuerte. «Te lo advertimos muchas veces, no vamos a seguir aguantándote». Mabel abrió la puerta de par en par. La calle aún estaba desierta. Los vecinos dormían o estaban en sus quehaceres. El viento de la mañana se coló por la entrada, helado, hiriente. Carmen temblaba, no solo por el frío, sino por la humillación, por el pánico de saberse expulsada como una extraña, una intrusa en su propio hogar. «Fuera», exclamó Mabel, señalando la acera. Pero justo cuando iban a dar el último empujón, cuando Carmen estaba a punto de caer fuera de la casa, se escuchó un sonido que interrumpió todo. Un timbre. El timbre de la puerta sonó de forma clara, rompiendo la escena como un trueno en el silencio. Ding dong. El ruido detuvo el movimiento de Sergio. Su mano aún sostenía el brazo de su madre, pero no tiró más. Mabel giró la cabeza confundida. «¿Quién viene a esta hora?», preguntó molesta. Ding dong. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Carmen, aún en el suelo, temblando, levantó apenas la cabeza. Su mejilla estaba húmeda por las lágrimas, su cuerpo encogido por el dolor y el miedo. La sangre seguía bajando lentamente por su brazo herido. Por un instante nadie se movió. El silencio se apoderó del ambiente. Sergio miró a Mabel con duda. Ella frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción. Pero el timbre volvió a sonar por tercera vez. «Ding dong». «Voy», gritó Mabel furiosa, y caminó hacia la entrada con pasos apresurados. Sergio soltó a su madre con brusquedad. Carmen cayó al suelo, débil, agotada, sin fuerza siquiera para levantarse. Quedó ahí, sobre el piso de la sala, jadeando, con los ojos cerrados y el cuerpo tembloroso. Su respiración era corta, errática. La cabeza le daba vueltas. Apenas podía mantenerse consciente. Desde el suelo, solo escuchaba murmullos al otro lado de la casa, voces bajas. No entendía qué decían. El miedo la mantenía alerta, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Sentía las piernas dormidas, el brazo palpitando por el golpe y una opresión en el pecho que no le dejaba respirar con normalidad. Luego de unos segundos, escuchó pasos acercándose. No los de Mabel ni los de Sergio. Eran otros, más firmes, más seguros.
Carmen abrió los ojos apenas. Lo que vio fue una silueta acercándose desde el umbral. Una figura alta, desconocida, que se detenía en seco al verla en el suelo, herida, deshecha, con los ojos rojos por el llanto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió algo distinto. No era alivio, no era esperanza, era sorpresa, y quizás un rayo débil de luz en medio de tanta oscuridad. Pero en ese instante, no alcanzó a preguntar quién era. Solo supo que el timbre había sonado en el momento justo, y que tal vez esa puerta no se abría para sacarla, sino para salvarla. Todos se quedaron en silencio. Era un silencio distinto al habitual, uno que no estaba lleno de desprecio o tensión, sino de incertidumbre. El tipo de silencio que aparece cuando ocurre algo inesperado, algo que escapa al control, algo que descoloca hasta al más frío. Sergio se había quedado de pie junto a la puerta, aún con el cuerpo tenso tras haber empujado a su madre. Carmen yacía en el suelo, herida, débil, respirando con dificultad. Mabel, por su parte, fue la primera en reaccionar. Con una mezcla de fastidio y nerviosismo, caminó hacia la entrada. Tiró con brusquedad de la manija y abrió la puerta con violencia, como quien quiere deshacerse rápido de una molestia. Sin embargo, en cuanto vio a la persona que estaba del otro lado, sus ojos se abrieron con sorpresa, y sus labios, que estaban a punto de escupir una frase grosera, se sellaron de golpe. Allí, parado con una postura recta, mirada firme y gesto serio, se encontraba un hombre impecablemente vestido. Llevaba un traje gris perfectamente planchado, una camisa blanca con el cuello bien ajustado, y una corbata azul oscuro anudada con precisión. Sus zapatos brillaban como si acabaran de ser pulidos, y sostenía una carpeta negra bajo el brazo. Todo en él transmitía formalidad, autoridad y propósito. No parecía alguien que estuviera allí por error. Sabía exactamente a qué había venido. «Buenos días», dijo con voz grave y pausada. «La señora Carmen Andrade vive aquí». Mabel, aún con la mano en la puerta, se quedó congelada. Parpadeó varias veces, intentando reaccionar. Su expresión había cambiado por completo. El gesto de desprecio habitual se había borrado, dando paso a una mezcla de confusión, alarma y miedo. «Sí, sí, vive aquí», respondió, tartamudeando ligeramente. «¿Quién la busca?» «Mi nombre es Álvaro Medina», contestó el hombre, mientras sacaba una credencial del bolsillo interno de su saco y se la mostraba con precisión. «Soy gerente general del Banco Nacional del Sur. Necesito hablar con ella de inmediato. Es de suma urgencia». Sergio, que hasta ese momento no había dicho ni una sola palabra desde que sonó el timbre, apareció detrás de su hermana. Su rostro, que minutos antes estaba endurecido por la furia, ahora mostraba una palidez repentina. Era como si de pronto el aire le faltara. Las palabras Banco Nacional le sonaron como un trueno en la cabeza. Tragó saliva, pero no pudo disimular la tensión en sus hombros. ¿Qué clase de urgencia?», logró preguntar, con voz seca. El hombre los miró a ambos sin mostrar emoción. Era evidente que no tenía intención de explicar nada a terceros. «Es un asunto personal con la señora Andrade. Necesito su firma con carácter de urgencia. Hay una transferencia millonaria pendiente y sin su autorización no podemos ejecutarla». Hizo una pausa breve. Luego miró a Mabel directamente a los ojos. «Se trata de $3 millones». La frase cayó como una bomba en medio de la casa. Fue tan repentina, tan improbable, tan desconcertante, que por unos segundos nadie respiró. Mabel abrió la boca levemente, pero no dijo nada. Su rostro se tornó blanco como una hoja. Sergio, por su parte, dejó de respirar por completo durante unos segundos. Su mirada oscilaba entre el hombre del banco y el cuerpo de su madre en el suelo. «¿3 qué?», murmuró Mabel, aún sin comprender del todo. $3 millones», repitió Álvaro Medina sin perder el aplomo. «La señora Andrade es la única autorizada para validar esa transferencia. Y ya hemos esperado demasiado. Por favor, necesito verla ahora mismo». En ese momento, Carmen intentó incorporarse con dificultad. Había escuchado la conversación desde el suelo, sin entender del todo, pero con suficiente claridad como para saber que su nombre había sido pronunciado por alguien que no pertenecía a su infierno cotidiano. Con esfuerzo, apoyándose en su brazo sano, giró la cabeza hacia la puerta. Sus ojos estaban hinchados, su rostro marcado por el dolor, pero aún tenía fuerza para levantar la voz. ¿Qué dice ese señor?, logró preguntar con un hilo de voz. Álvaro la vio por fin. Su expresión se suavizó apenas.
Caminó hasta donde ella estaba y se agachó a su lado con sumo respeto. ¿Es usted la señora Carmen Andrade?, preguntó con un tono completamente diferente, más humano, más cálido. Ella asintió con la cabeza, sin poder hablar por la emoción contenida. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, ni de dolor físico. Eran lágrimas distintas. Lágrimas que nacen cuando alguien por primera vez en mucho tiempo te llama por tu nombre con respeto. Necesito que firme unos documentos, señora, continuó Álvaro. Es urgente. Usted es la titular de una cuenta muy importante y necesitamos su aprobación para continuar con el proceso. Sergio retrocedió un paso. Mabel apoyó la mano en la pared para no tambalear. Ambos estaban en shock. Durante años habían tratado a su madre como una anciana inútil, como alguien a quien explotar, a quien despreciar, a quien reducir al silencio. Y ahora descubrían que aquella mujer, la misma a la que acababan de arrastrar por el pasillo como si fuera basura, era titular de una fortuna. No puede ser, susurró Mabel, apretando los dientes. Eso es imposible, dijo Sergio, mirando a su madre con una mezcla de miedo y rabia, pero Carmen, aún desde el suelo, alzó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, los observó con firmeza. No era la misma. Algo en ella había cambiado en ese instante. No importaban los golpes, ni las humillaciones, ni el dolor. Por primera vez en años, tenía algo que ellos no podían arrebatarle. Poder, verdad, dignidad. Sí, soy yo, Carmen Andrade, dijo con voz quebrada pero firme. ¿Dónde firmo? Álvaro le tendió la carpeta con delicadeza y con ayuda la ayudó a sentarse sobre el borde del sillón más cercano. Abrió el maletín, extrajo los documentos y los colocó con cuidado sobre una tabla de apoyo. Mientras ella tomaba el bolígrafo, sus hijos no sabían dónde mirar. No podían comprender lo que estaban presenciando. Carmen, la madre que menospreciaban, estaba a punto de firmar algo que lo cambiaría todo. Y lo sabían. Desde ese instante, su mundo comenzaba a derrumbarse. Álvaro acomodó la carpeta sobre la pequeña mesa del salón con movimientos medidos, como si manejara un documento de valor incalculable, y luego se volvió hacia Carmen con la seriedad propia de alguien que no está allí por casualidad, sino por una causa importante y legítima. Su expresión era clara, firme, pero mostraba también una pizca de respeto, como si ya supiera, incluso antes de hablar, el trasfondo doloroso que estaba ocurriendo en ese hogar. Señora Andrade, comenzó, mientras ajustaba el nudo de su corbata con discreción, permítame explicarle brevemente la situación para que todo quede claro, especialmente delante de los presentes. Hizo una pausa, no por inseguridad, sino para captar la atención de todos en la sala, y lo logró. Sergio y Mabel, aún inmóviles, miraban a Álvaro como si fuera una figura salida de un sueño o, mejor dicho, de una pesadilla que los confrontaba con una verdad impensada. Ambos aún tenían a su madre agarrada por los brazos, pero ya no con la fuerza de antes, sino con una tensión nerviosa casi incrédula. Estaban paralizados, como si su mundo hubiera comenzado a resquebrajarse desde el momento en que ese hombre tocó el timbre. La señora Carmen Andrade, continuó Álvaro, mirando a ambos hijos con intención clara, es titular de una cuenta millonaria en el Banco Nacional del Sur. Una cuenta que permanece activa desde hace más de 30 años, alimentada inicialmente por una inversión estratégica que su difunto esposo realizó antes de fallecer. Sergio parpadeó, incrédulo. Mabel, sin saber si cruzarse de brazos o echarse a llorar, retrocedió un paso. ¿Inversión?, murmuró Sergio casi en voz baja, como hablando consigo mismo. ¿De qué está hablando? Álvaro prosiguió sin alterarse. Su esposo, el señor Víctor Andrade, colocó en el año 1000 una suma de dinero, poco más de $500,000, en una cartera diversificada de fondos de inversión a largo plazo. El plan fue mantenido con disciplina, sin retiros, sin tocar un solo centavo, y reinvirtiendo cada dividendo durante décadas. Esa cartera ha crecido con el tiempo, alimentada por los intereses compuestos y la rentabilidad sostenida de los activos que la conforman. En la actualidad, el valor total de esa cartera supera los $50 millones. 50 millones. La cifra quedó flotando en el aire como un zumbido penetrante. Mabel abrió los ojos de par en par, como si acabara de ser golpeada por una verdad imposible de ignorar. Se sujetó del marco de la puerta, aturdida. Sergio intentó decir algo, pero su garganta se secó de inmediato. Álvaro bajó un poco la voz,
no por secreto sino por solemnidad. Eso sin contar los intereses generados. La rentabilidad actual mensual supera los $300,000. Todo este patrimonio está completamente a nombre de la señora Carmen Andrade. Ella es la única titular, y ninguna otra persona. Miró directamente a los hijos. Tiene autoridad sobre estos fondos. Carmen, hasta ese momento en silencio, sintió como un nudo se le deshacía lentamente en la garganta. Sus ojos, aún húmedos por el llanto, se llenaron de nuevas lágrimas. Pero esta vez no eran de impotencia ni de miedo. Eran lágrimas de una emoción contenida, de una dignidad que llevaba enterrada por años y que ahora por fin se asomaba con fuerza. Con esfuerzo se sentó más erguida. Aún le dolía el brazo, aún tenía el rostro marcado por la tensión del maltrato, pero dentro de ella había surgido una firmeza que no mostraba desde hacía mucho tiempo. Miró a sus hijos, miró sus rostros ahora descompuestos por la incredulidad. Los mismos que hacía unos minutos la arrastraban como si no fuera más que una carga, los mismos que le decían cada día que era inútil, que no servía, que estorbaba. Ahora los veía enmudecidos, reducidos por una verdad que los aplastaba. Y entonces Carmen habló. «Ustedes», dijo con voz quebrada, pausada, mientras se libraba lentamente de las manos que aún la sujetaban por los brazos. «Ustedes me votaban, pensaban que no valía nada, creían que era solo una vieja inútil, una molestia». Mabel bajó la mirada. Sergio tragó saliva, inmóvil, sin saber qué hacer con las manos. El silencio era ahora suyo, un silencio que ya no controlaban, que ya no les servía de escudo. «Pero soy más rica de lo que ustedes jamás serán», continuó Carmen, esta vez con la voz firme sin temblor. «Más rica, y no solo por el dinero, porque a pesar de todo lo que me hicieron, nunca dejé de ser yo». Y en ese momento algo en el aire cambió, como si la casa entera respirara distinto, como si por fin, después de tantos años, la verdad hubiera abierto las ventanas para dejar entrar la luz. Álvaro le ofreció un pañuelo. Carmen lo aceptó y secó sus lágrimas con delicadeza. Luego, el gerente le mostró los papeles sobre la mesa. «Con su firma, señora Andrade, se activará el retiro inmediato de una parte de los fondos. Podrá disponer de ellos como usted prefiera». Ella tomó el bolígrafo con dedos temblorosos pero firmes. Firmó 1, 2, 3 veces, mientras sus hijos la observaban en completo silencio, atónitos, derrotados. Ya no había nada que pudieran decir. Las palabras se les habían acabado, igual que su falsa superioridad. Cuando terminó de firmar, Carmen se levantó con ayuda de Álvaro, no sin dificultad, pero con una dignidad que se sentía como una explosión silenciosa en la sala. «Creo que ya no tengo por qué quedarme aquí», dijo mirando alrededor, como reconociendo por última vez la cárcel en la que había vivido tanto tiempo. Álvaro asintió. Sergio y Mabel no dijeron nada. Estaban pálidos, helados, destrozados por una verdad que nunca imaginaron. «Ahora es mi turno», murmuró Carmen al salir por la puerta, «de elegir, de vivir y de decidir a quién dejo entrar en mi vida». Y así, sin gritar, sin empujar, sin castigar, Carmen Andrade los dejó atrás, y por primera vez fue libre. Sergio, que apenas minutos antes la había empujado, arrastrado y humillado, sintió cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si la realidad se desmoronara sin previo aviso. La imagen de su madre firmando aquellos documentos millonarios, con el gerente del banco a su lado, le resultaba insoportable. Todo en él, desde la arrogancia con la que solía caminar hasta la frialdad con la que ordenaba las cosas en la casa, comenzó a quebrarse. Y entonces, como si de pronto se le encendiera una alarma en la conciencia, o quizás en el estómago, intentó recomponerse. Caminó lentamente hacia su madre. Su voz, normalmente imponente, sonó repentinamente suave, casi apagada. «Mamá», dijo, tratando de forzar una sonrisa que se perdía en la rigidez de su rostro. «Mamá, perdónanos, por favor, no sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido». Sus palabras eran atropelladas, desordenadas, desesperadas. El hombre que había ejercido poder sobre Carmen durante años, ahora suplicaba con un tono falso, como si creyera que con una disculpa tardía podía borrar años de desprecio. Sus ojos, antes llenos de dureza, ahora buscaban compasión, una pizca de clemencia en el rostro de su madre. Pero lo que encontró fue otra cosa, una mirada distinta, firme, serena, y al mismo tiempo herida. Mabel, aún más nerviosa que su hermano, se acercó con pasos cortos, indecisos. El maquillaje que llevaba se le había corrido un poco por las lágrimas que empezaban a brotar,
Aunque no se sabía bien si eran por remordimiento o por pánico, tenía la voz temblorosa y sus frases eran más confusas aún que las de Sergio. Mami, tú sabes que te queremos, siempre te hemos querido. Solo que, a veces no sabíamos cómo expresarlo, dijo con torpeza, intentando tocarle el brazo, ese mismo brazo que había quedado morado más de una vez por su propia mano. Fue el estrés, la vida, mamá, las cosas se nos salieron de control. No quisimos hacerte daño de verdad, añadió Mabel, balbuceando palabras que sonaban más a miedo que a amor. Carmen los miró, no se apartó, no les gritó, tampoco lloró, no necesitaba hacerlo. La dignidad que en ese momento emanaba de su figura era tan poderosa que bastaba para callarlos sin levantar la voz. Estaba de pie, erguida, con los ojos bien abiertos, cargados de memoria. En su rostro había dolor, sí, pero también determinación. Había comprendido algo vital. Quienes solo están contigo cuando creen que tienes algo para ofrecerles, no merecen tu compañía cuando descubren lo que vales. ¿Perdón?, repitió Carmen con voz pausada, como si masticara la palabra. Sergio dio un paso más cerca, pero Carmen alzó la mano con suavidad, sin tocarlo, pero marcando una distancia imposible de ignorar. No, no me pidan perdón ahora, dijo con firmeza. No después de todo lo que hicieron. No después de tratarme como si fuera basura. Sergio bajó la mirada. Mabel intentó decir algo, pero Carmen no se lo permitió. Durante años me despreciaron, continuó, sin temblar, sin acelerar el ritmo. Me gritaron, me empujaron, me golpearon, me negaron comida, me robaron mi pensión. Me encerraron en una habitación fría, sola, como si no valiera nada. Y lo peor no fue el dolor físico. Lo peor fue ver cómo mis propios hijos, me trataban como si fuera invisible. Sus palabras se clavaban como agujas, pero no buscaban herir, buscaban dejar claro que la verdad no podía ser sepultada con abrazos fingidos ni lágrimas de conveniencia. Y ahora, añadió, con la voz un poco más baja, pero igual de clara, ahora que saben que tengo dinero quieren quererme. Ahora sí valgo. Mabel negó con la cabeza, llorando. No es por eso, mamá. De verdad. No, interrumpió Carmen. No se engañen. Ustedes me votaban porque pensaban que no tenía nada. Porque creyeron que yo era una carga, una vieja loca, como me llamaron esta mañana. Volteó apenas el rostro y miró el suelo, ese mismo piso donde había caído minutos antes, arrastrada por sus propios hijos. Todavía le dolía el cuerpo, pero no importaba. La herida más profunda ya no estaba en su piel. ¿Y ahora que resulta que soy rica, me quieren otra vez?, preguntó, mirándolos uno por uno. Sergio quiso acercarse nuevamente, pero Carmen no se movió. Solo se quedó ahí, firme como una muralla que no cedería más. Ya es tarde, dijo finalmente, con una mezcla de tristeza y determinación que heló el ambiente. Ya es muy tarde. El silencio se apoderó del lugar. Un silencio distinto al que acostumbraban, ese que antes era señal de miedo o sumisión. Este era un silencio lleno de verdad, de consecuencias. Carmen los miró una última vez, no con odio, tampoco con venganza. Los miró con una tristeza tan honda que parecía venir de todos los años en los que esperó un gesto de amor que nunca llegó. Álvaro, que se había mantenido en un segundo plano con absoluto respeto, dio un paso hacia ella. ¿Está lista, señora? El auto la está esperando. Carmen asintió despacio. Caminó con lentitud hacia la puerta sin mirar atrás. Su andar no era rápido, pero cada paso era firme, como si cada movimiento borrara un capítulo de dolor. Cruzó la sala, pisando por última vez los mismos espacios que tantas veces había recorrido cabizbaja, maltratada, ignorada. Sergio y Mabel no se atrevieron a detenerla. No podían. El peso de la vergüenza los mantenía clavados al suelo. Cuando Carmen cruzó el umbral de la puerta, se detuvo un instante. Respiró hondo y sin girarse dijo, la riqueza no está en el dinero, está en cómo uno trata a quienes no tienen nada. Ustedes, cuando pensaban que yo no valía, me despreciaron. Y eso, no se olvida. Y entonces salió. Ya no era la misma mujer que vivía arrastrándose en silencio. Era otra, una mujer libre, rica en verdad, rica en dignidad, rica en el único sentido que cuenta, el de haber recuperado su voz. Álvaro la sostuvo con cuidado, con esa delicadeza que se reserva para alguien que ha sufrido demasiado y que por fin empieza a recuperar su dignidad. Sus manos eran firmes pero amables, y su mirada, aunque profesional, reflejaba respeto genuino por aquella mujer que se aferraba a su bastón, como si en él llevara no solo su equilibrio físico, sino también la fuerza emocional para volver a ponerse de pie frente a quienes la habían hecho caer tantas veces. Carmen dio un paso, y luego otro.
Cada movimiento le recordaba el dolor que cargaba en el cuerpo, las caídas, los empujones, los golpes silenciosos que había tenido que soportar durante años. Pero también cada paso le reafirmaba que ya no estaba en la misma posición de antes. Esta vez no entraba a su casa como una sombra, como una presencia ignorada o maltratada. Esta vez regresaba como lo que siempre fue, pero que todos habían olvidado, la dueña absoluta de ese hogar. Su bastón golpeaba suavemente el suelo, marcando el ritmo de su retorno. La madera del bastón, firme y pulida, sonaba como un eco que avisaba: Carmen ha vuelto. Carmen ya no se esconde. Carmen ya no se calla. Sergio, aún en shock, observaba la escena sin moverse. Su cuerpo rígido, con los puños apretados y la mandíbula tensa, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Mabel, sentada en uno de los sillones, se cubría el rostro con ambas manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento sincero, sino de miedo, de pánico ante la nueva realidad que se les venía encima. Carmen atravesó la sala como si estuviera recuperando cada centímetro de su espacio. Miraba los muebles, las paredes, las cortinas. Todo le resultaba familiar, pero al mismo tiempo ajeno, como si durante años hubiera habitado una cárcel disfrazada de casa. Y ahora, cada paso suyo era una especie de acto simbólico de recuperación. Estaba tomando posesión de lo que era suyo, no solo en papeles, sino en espíritu. Álvaro la acompañó con respeto, cuidando que no tropezara, pendiente de sus movimientos sin invadirla. Cuando llegaron al centro de la sala, Carmen se detuvo, respiró hondo, levantó la vista, y entonces, con voz serena pero firme, dijo lo que tenía que decir. «Este es mi hogar», declaró, mirando a sus hijos directamente a los ojos. «Siempre lo fue, pero ahora también se los voy a recordar con papeles». Álvaro dio un paso al frente, sacó su teléfono móvil del bolsillo interior del saco y marcó un número. «Sí, ya llegamos», dijo brevemente al otro lado de la línea. «Pueden entrar cuando lleguen. La señora Carmen los está esperando». Colgó, guardó el móvil y se dirigió a Sergio y Mabel con tono firme, profesional, pero sin disimular cierta satisfacción que parecía inevitable. «No se preocupen, ya tengo a los abogados viniendo. Están a unas cuadras, vienen con todos los documentos necesarios para formalizar lo que corresponde legalmente». Sergio abrió la boca. Su rostro se tornó rojo, como si la rabia empezara a hervirle por dentro, pero no sabía contra quién dirigirla. Su madre ya no era la mujer débil de hace una hora. Álvaro estaba allí como testigo, como respaldo, como autoridad. Y todo lo que se atrevió a hacer fue levantar la voz. «¿Qué es esto? ¿Nos vas a echar, mamá? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Carmen se volteó lentamente, apoyándose con ambas manos en el bastón. Su rostro, sereno, no mostraba ira ni venganza, mostraba verdad, y eso bastaba para desarmar cualquier intento de manipulación. «Después de todo lo que hicieron», repitió con ironía suave. «¿Te refieres a los gritos, a los empujones, a las noches que dormí con hambre y frío, a los años en los que fui invisible en mi propia casa?» Sergio no respondió, solo bajó la mirada, furioso pero sin argumentos. Mabel, entre sollozos, se levantó con dificultad del sillón. «Mami, por favor, no nos dejes en la calle». «¿Y tú pensaste en eso cuando me arrastraban hacia la puerta?», preguntó Carmen, sin levantar la voz. «¿Pensaste en eso cuando me llamaste estorbo? Cuando me tiraste una sartén por no calentar el almuerzo a tiempo? ¿Pensaste en qué iba a pasar conmigo?». Mabel lloraba desconsoladamente. «Yo no sabía nada, yo solo estaba cansada. No sabíamos que tú. No sabían que yo qué», interrumpió Carmen con calma. «Que yo valía, que yo tenía un nombre, que tenía historia, memoria, vida, o que tenía dinero». Álvaro, sin intervenir más, permanecía de pie junto a la puerta, atento a todo. «Empiecen a empacar», dijo entonces, dirigiéndose a ambos hermanos con una serenidad cortante. «Mis abogados vienen con una orden de desalojo preventiva. Esta propiedad está a nombre exclusivo de la señora Carmen Andrade, y ella ha solicitado tomar posesión inmediata de su vivienda». «Esto es una locura», gritó Sergio, perdiendo la compostura. «No puedes hacer esto, mamá». Carmen respiró profundamente y lo miró de nuevo. No con odio, no con ira, con la tristeza de quien ha perdido años de amor, con la claridad de quien finalmente entendió su propio valor. «Claro que puedo», respondió, «y lo voy a hacer». Y no retrocedió ni un paso. El bastón golpeó el suelo con firmeza. La herida en su codo seguía doliendo. Las cicatrices en su cuerpo tardarían en sanar, pero su espíritu ya no estaba roto. Su voz había vuelto. Su vida estaba empezando. Y esta vez, nadie más iba a quitársela. Con la ayuda de un equipo legal que actuó con rapidez,
precisión y total compromiso, Carmen emprendió el proceso más importante de su vida, la defensa de su dignidad. Ya no era una anciana temerosa y silenciosa. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza frente a los gritos. Carmen, con el respaldo de sus abogados, había decidido dar un paso firme hacia la justicia. No por venganza, sino por verdad. Porque después de tantos años de maltrato, de abandono emocional, de violencia disfrazada de cuidado, había llegado el momento de poner las cosas en su sitio. La primera acción fue denunciar a sus hijos, Sergio y Mabel, por maltrato físico y financiero. El equipo de abogados, encabezado por una letrada de rostro severo y alma combativa, documentó cada golpe, cada empujón, cada cicatriz, fotografías de sus heridas, registros médicos de viejas fracturas no tratadas adecuadamente, testimonios del propio personal del banco que habían visto su deterioro físico cada vez que Carmen acudía a cobrar su pensión acompañada por alguno de sus hijos, formaron parte del expediente. Pero no solo se trataba de golpes. El abuso económico también fue meticulosamente expuesto. Los retiros forzados de su pensión, el uso de sus recursos para fines personales de Sergio y Mabel, la manipulación psicológica para impedirle el acceso a su propio dinero durante años. Los abogados presentaron la denuncia formal ante el juzgado correspondiente, y los hechos hablaron por sí solos. A pesar de los intentos de Sergio por manipular la situación y victimizarse, las pruebas eran contundentes. Mabel lloró durante su primera declaración, intentando suavizar los hechos con frases como «yo solo hacía lo que él me decía» o «no sabíamos que la estábamos dañando». Pero ni los jueces ni los peritos cayeron en su juego. Lo que habían hecho durante años era claramente violencia, y no solo violencia doméstica, era violencia sistemática, sostenida, cobarde. Carmen asistía a las audiencias con la frente en alto, siempre acompañada por sus abogados, vestida con sobriedad pero con una elegancia sencilla que reflejaba su nueva postura ante el mundo. Su bastón ya no era símbolo de debilidad, sino de fuerza. Era la marca visible de una mujer que, aunque lastimada, había decidido no callar nunca más. En cada audiencia, cada declaración, cada paso legal, ella recuperaba una parte de sí misma. A veces salía del juzgado en silencio, con lágrimas contenidas, pero con la seguridad de estar haciendo lo correcto. Una de las decisiones más firmes que tomó fue bloquear legalmente cualquier intento de Sergio y Mabel por acercarse a su dinero. Con asesoría directa del gerente del banco y los asesores jurídicos, se blindaron sus cuentas mediante un protocolo especial. Ninguna transacción podía hacerse sin su firma física y verificada. Se instalaron claves biométricas, se restringió toda posibilidad de otorgamiento de poderes notariales y se dejó registrado en el sistema que cualquier persona que intentara acceder a sus fondos sería denunciada automáticamente por intento de fraude. El dinero, por primera vez en décadas, estaba completamente bajo su control. La siguiente medida fue más simbólica pero igual de poderosa: el desalojo. La jueza encargada del caso, luego de revisar el expediente completo, firmó la orden que devolvía legalmente la posesión exclusiva de la vivienda a Carmen Andrade. Sergio y Mabel fueron notificados con un documento en mano y un plazo de 72 horas para abandonar el inmueble. La escena fue tensa. Sergio gritó, amenazó con llevar esto a los medios, con hablar con sus contactos, pero todo fue en vano. Los abogados estaban listos, y la ley también. «Estás echando a tus propios hijos, a tu sangre», gritó Sergio desde el umbral de la puerta el último día del plazo. Carmen no respondió con rabia, simplemente lo miró con una serenidad que desconcertaba. «Ustedes se fueron hace años», dijo con voz baja pero firme, «solo que hoy lo están notando». Mabel lloró mientras sacaba sus cosas, pero ya no eran lágrimas que conmovieran a Carmen, no porque se hubiera vuelto fría, sino porque había aprendido que perdonar no significaba olvidar, ni tampoco permitir que se repitiera el abuso. Una vez que el desalojo se hizo efectivo, y que la casa quedó por fin en silencio, Carmen sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo: paz. Pero el proceso legal no terminó ahí. El juzgado, en un acto que marcó un precedente importante en el distrito, ordenó medidas de protección a favor de Carmen. Estas incluían la prohibición expresa para Sergio y Mabel de acercarse a su madre a menos de 100 metros, el impedimento de contacto telefónico, digital o presencial, y el compromiso de la policía local de realizar visitas periódicas a la casa para verificar que todo se mantuviera en orden. En caso de incumplimiento, se dictarían sanciones inmediatas, que incluían prisión preventiva. Además, a través de programas sociales dirigidos a la tercera edad,
Carmen recibió asistencia psicológica especializada. Una psicóloga, entrenada para tratar casos de adultos mayores sobrevivientes de violencia familiar, comenzó a visitarla semanalmente. En esas sesiones Carmen empezó a hablar, no solo de lo que le habían hecho, sino también de sus sueños rotos, de sus años de juventud, de sus viajes no realizados, de sus libros favoritos, de las veces que se sintió sola y no lo dijo por vergüenza. Cada conversación era una ventana que se abría hacia la vida que aún quedaba por vivir. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo más en la reconstrucción de su alma. Y así, poco a poco, Carmen comenzó a experimentar algo que creía olvidado: libertad. Por primera vez en décadas, podía dormir sin miedo. Podía cerrar los ojos sin temor a que una puerta se abriera con violencia, sin esperar un grito al amanecer, sin pensar que cada error mínimo sería castigado. Ahora dormía con la ventana entreabierta, escuchando el viento, sintiendo que el mundo allá afuera era al fin un lugar posible. Su habitación fue renovada. Cambió la cama por una más cómoda, con sábanas nuevas y una colcha de flores azules. Puso una lámpara suave junto a la mesita de noche y colocó una pequeña radio en la repisa para escuchar música suave antes de dormir. En el estante, junto a su bastón, había una fotografía antigua. Ella en su juventud, con un vestido blanco y una sonrisa libre. Carmen, por fin, era dueña de su vida. No solo de su casa, ni de su dinero. Dueña de su voz, dueña de su presente. Y lo más importante, de su tranquilidad. Carmen se mudó a un penthouse frente al mar, en la elegante ciudad de Valencia. Un lugar completamente diferente a todo lo que había conocido en los últimos años. Allí, desde lo alto, podía ver la inmensidad del océano cada mañana, como si el mar le hablara en susurros suaves, como si el vaivén de las olas le recordara que todo puede sanar con el tiempo, que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en cicatrices hermosas. Era un espacio amplio, moderno, con grandes ventanales por donde la luz del amanecer entraba sin pedir permiso, y donde el viento salado acariciaba las cortinas como una bendición diaria. Ese lugar no era solo un nuevo hogar, era un símbolo, el símbolo de su renacer. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen no vivía con miedo, ni con dolor, ni con angustia. Su cuerpo, aunque aún marcaba algunas secuelas de los años de maltrato, comenzaba a sanar. La inflamación en las articulaciones disminuyó, los dolores de espalda se aliviaron con sesiones de fisioterapia, y el rostro que antes reflejaba años de tristeza comenzó a iluminarse poco a poco con una sonrisa auténtica. Carmen recuperó su salud de la mano de especialistas, pero también con tiempo, amor propio y paz. Se sometió a chequeos médicos regulares, mantuvo una alimentación balanceada y comenzó a asistir a sesiones de meditación guiada en un centro cercano. Allí aprendió a respirar con calma, a soltar el peso del pasado, a vivir el presente con gratitud. La vida por fin había dejado de doler. Recuperó también su autoestima. Ya no se miraba al espejo con vergüenza ni con indiferencia. Ahora se arreglaba cada mañana con esmero, se ponía ropa que le gustaba, elegía colores vivos y caminaba con la cabeza en alto. Compró un auto nuevo, elegante pero discreto, que le daba la independencia de moverse a donde quisiera sin depender de nadie. Conduciendo por la costa, con música suave de fondo, Carmen sentía que cada kilómetro recorrido era un paso más lejos del pasado y más cerca de sí misma. Pero su transformación no se detuvo ahí. Con el deseo de explorar cosas nuevas y de reconectarse con su esencia, se inscribió en un taller de pintura para adultos mayores. No sabía si tenía talento, pero eso no le importaba. Lo hacía porque la hacía feliz, porque descubrir el arte, las formas, los colores, era como hablar otro idioma, el idioma del alma. Su profesora, una mujer jovial y muy paciente, le dijo un día: «Tus trazos son suaves pero valientes, pintas como alguien que ha aprendido a resistir». Carmen sonrió. Nadie lo había dicho mejor. Cada mañana muy temprano, se colocaba su sombrero de ala ancha, su chal suave y sus zapatillas cómodas, y salía a caminar junto al mar. El malecón de Valencia se extendía como un camino eterno entre la ciudad y el océano. El aire salado le despejaba los pensamientos, y el sonido de las olas era su mejor compañía. En cada paso, Carmen sentía que estaba naciendo de nuevo. Ya no era la mujer rota, sino una mujer libre, reconstruida, llena de sueños nuevos.
Pero Carmen no quería quedarse con todo eso solo para ella. Había algo dentro de ella que le decía que debía hacer más, que su historia, tan dolorosa pero también tan valiente, no podía quedarse en el silencio. Decidida a transformar su dolor en algo hermoso, tomó la decisión de fundar una organización dedicada a apoyar a otras mujeres mayores que, como ella, habían sido víctimas de abandono, abuso familiar o violencia silenciosa. Fue así como nació Esperanza de Plata, una fundación creada con el corazón, desde la experiencia y con un propósito claro: brindar refugio, acompañamiento legal y apoyo emocional a mujeres de la tercera edad que necesitaban recuperar su dignidad. Carmen no quería que ninguna mujer volviera a sentirse invisible, descartada o usada solo por envejecer. Ella sabía en carne propia lo que dolía ser ignorada, maltratada, silenciada, y estaba decidida a que otras no pasaran por lo mismo sin tener una mano que las sostuviera. Con la ayuda de sus abogados, amigos del banco, terapeutas y un grupo de voluntarias entusiastas, Carmen levantó la fundación en menos de 6 meses. Alquiló una gran casa frente a un parque tranquilo, la remodeló con habitaciones cómodas, salones para talleres, oficinas legales y un pequeño huerto donde las residentes podían sembrar flores o verduras. Puso en marcha un sistema de acompañamiento legal gratuito, asesoría psicológica, talleres de arte, cocina, lectura y, sobre todo, espacios para conversar sin juicio, para escucharse, para sanar juntas. El nombre de la fundación no fue elegido al azar. Esperanza de Plata significaba precisamente eso, que incluso en la etapa más plateada de la vida, en esa vejez tantas veces despreciada por la sociedad, podía brotar la esperanza como una flor nueva. Que la edad no es un castigo, sino una oportunidad. Que los cabellos grises no son sinónimo de olvido, sino de historia, de sabiduría, de coraje. La respuesta fue inmediata. En menos de un año, más de 200 mujeres habían encontrado en Esperanza de Plata un lugar donde reconstruir sus vidas. Algunas llegaban temerosas, con la mirada baja y la maleta cargada de vergüenza y recuerdos dolorosos, pero con el paso de las semanas empezaban a levantar la cabeza, a reír, a contar sus historias sin miedo. Se hacían amigas, se abrazaban, volvían a cantar, a veces incluso bailaban. Carmen las recibía a todas con una sonrisa sincera, con un abrazo largo, con una taza de té caliente. Las llamaba por su nombre, les preguntaba cómo se sentían, las escuchaba con atención. No era una directora distante, era una hermana, una madre, una compañera. En su oficina, colgó una frase que se convirtió en el lema de la fundación: no estás sola, aquí empieza tu segunda vida. Una tarde, durante el aniversario del primer año de la fundación, una de las residentes, doña Teresa, tomó el micrófono y dijo con voz emocionada: Carmen no solo nos dio un techo, nos devolvió la esperanza, nos recordó que valemos, que somos fuertes, que no se necesita juventud para empezar de nuevo, se necesita amor. Y ella nos dio eso. Carmen lloró, pero esta vez de alegría. Y en ese instante supo que todo había valido la pena, porque al final su historia no fue solo de dolor, sino de transformación. Una historia donde la herida se volvió alas, donde la oscuridad parió luz, donde una mujer que lo había perdido todo, encontró su razón de vivir ayudando a otras a no rendirse. Esa era ahora su verdadera fortuna. Sergio y Mabel, derrotados por la fuerza de los hechos, intentaron apelar, pero no al juzgado, ni a los abogados, ni siquiera a la prensa. Apelaron al único lugar donde aún creían que podrían hallar una grieta: el corazón de su madre. Durante años la habían despreciado, ignorado, silenciado. Ahora de pronto, descubrían en ella un valor que no habían sabido ver. No por amor, sino por interés. El dinero, la herencia, el patrimonio inmenso que creyeron tener al alcance de la mano, se les escapaba sin que pudieran hacer nada para detenerlo. Comenzaron a llamar. Todos los días, varias veces al día, dejaban mensajes en el buzón de voz con tonos suplicantes, disfrazados de arrepentimiento. Sergio decía frases como: mamá, por favor, solo quiero hablar contigo, no sabía lo que hacía, éramos unos tontos, te necesito. Mabel, por su parte, usaba palabras aún más melosas: mami, soy tu hija, la misma que cuidaste cuando era pequeña, no me dejes fuera de tu vida así. Pero Carmen no contestaba, no porque no los escuchara, sino porque ya había escuchado demasiado. Luego llegaron los mensajes por correo electrónico:
Cartas escritas con torpeza, sin coherencia, cargadas de frases dramáticas que pasaban del llanto a la manipulación, del te amamos al qué ganás con castigarnos así. Algunos mensajes eran tan contradictorios que revelaban el verdadero fondo: desesperación por el dinero, no por la pérdida del vínculo. Incluso llegaron a enviar regalos a su fundación. Ramos de flores, cajas con chocolates, pequeños obsequios sin valor emocional, todos acompañados de notas firmadas por Sergio y Mabel, como si bastara un gesto superficial para borrar años de violencia. Uno de los mensajes más cínicos fue el que llegó una tarde de lunes, cuando Carmen acababa de regresar de su clase de pintura. Al revisar su bandeja de entrada, encontró un correo de Sergio que decía: si quieres, dividimos el dinero. Tú te quedas con la mayoría, pero danos algo. Somos tus hijos, no puedes dejarnos sin nada. Carmen cerró la computadora con calma. No dijo nada, no lloró, solo respiró hondo y caminó hacia el balcón, desde donde podía ver el mar. Desde aquel lugar, donde el océano parecía abrazar el horizonte con dulzura, comprendió que ya no sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo certeza. Certeza de que había hecho lo correcto, de que no responder era, en su caso, la respuesta más clara y la más digna. Nunca contestó ninguno de los mensajes, nunca devolvió una llamada, no abrió los regalos, ni una sola vez. Una mañana de cielo despejado, con la brisa marina acariciándole el rostro, Carmen se sentó frente a una pequeña mesa de madera en su terraza. Tenía junto a ella una libreta de cuero, una pluma de tinta negra y una carpeta con documentos legales. El sonido de las olas llegaba suave, como un susurro que la acompañaba en el momento más importante. Respiró hondo, miró al cielo un instante y luego bajó la vista hacia el papel. Empezó a escribir. No necesitaba muchas palabras, solo las precisas, solo aquellas que marcaran el rumbo de todo lo que había construido. Ese día, Carmen escribió su testamento. En él, especificó con detalle que todo su patrimonio, su dinero, su propiedad frente al mar, su auto, su colección de pinturas, sus inversiones, todo sería donado íntegramente a su Fundación Esperanza de Plata. No habría excepciones, no habría herederos por sangre, no habría cláusulas ocultas, porque el amor no se compra, escribió con mano firme, y el respeto se gana. Ninguno de los dos puede exigirse, solo se da cuando se siente. Y mis hijos, que tuvieron todo para darlo, eligieron el camino opuesto. Yo les di la vida, ellos me la negaron durante años. Hoy, elijo dar vida a otras que sí saben valorarla. La firma la trazó con una paz absoluta, sin temblor, sin duda, como quien cierra un libro, sabiendo que cada página fue necesaria para llegar a ese final. Selló el documento y lo guardó en una carpeta especial, junto a sus otros papeles importantes. Luego se quedó sentada un largo rato, mirando el mar, ese mar que había sido testigo de su renacimiento, ese mar que no juzgaba, que no preguntaba, que simplemente estaba ahí, día tras día, recordándole que todo pasa, que todo fluye, que todo cambia. Ese día, Carmen no solo firmó su testamento, ese día, escribió su verdadera victoria. La victoria de una mujer que lo perdió todo, su voz, su salud, su seguridad, su casa, su identidad, que fue maltratada, ignorada, reducida al silencio más cruel por las mismas personas que un día sostuvo en sus brazos con amor, pero que, aún así, lo ganó todo. Ganó su libertad, su derecho a decidir, su capacidad de amar sin ser destruida, su fuerza para levantarse, su valor para decir basta. Ganó, sobre todo, la oportunidad de transformar su historia en esperanza para otras, de convertir su pasado en herramienta, de tomar su dolor y convertirlo en un puente hacia la sanación de muchas más. Esa fue su verdadera herencia. Y ninguna cantidad de dinero, ni súplica tardía, ni lágrima interesada, podría quitársela jamás.